Durante todo este tiempo de paro cívico en Santa Cruz hemos estado de manera permanente reportando y entregando información bien documentada a diferentes organismos internacionales, a la CIDH, a la ONU, a UNODC, a la OEA, a la Unión Europea, información bien documentada para que en determinado momento puedan, por supuesto, pronunciarse sobre las vulneraciones a derechos humanos y a las garantías constitucionales en Bolivia. Pero el 8 de noviembre, y esto es lo que quiero informar por la importancia de lo que acabo de decir hace un momento dije que el plan de gobierno es montar un escenario para criminalizar y luego aprender a la dirigencia cruceña y a los cruceños, a los líderes, no solo al presidente cívico, sino a diferentes líderes que en diversos niveles están, reitero, conduciendo este paro cívico. En ese sentido, el 8 de noviembre hemos presentado a la CIDH una solicitud de medida cautelar. Las medidas cautelares están previstas en el artículo 25 del reglamento de la CIDH, que contempla que en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá solicitar que un Estado adopte las medidas cautelares a fin de prevenir un daño irreparable a las personas. Y estamos solicitando que se tutele los siguientes derechos. Derechos que están en peligro: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la salud. Las medidas solicitadas en concreto son las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica. El gobierno debe abstenerse de emplear la fuerza y la violencia de forma directa o indirecta a los manifestantes pacíficos en Santa Cruz, y deben cuidarlo más bien de los grupos de violencia como el cerco, los grupos de choque y la militarización que están en ciernes sobre Santa Cruz. Estas medidas cautelares para proteger la integridad del pueblo cruceño, de la dirigencia y de sus líderes deben resolverse en tiempo récord, porque así lo establece el propio mecanismo de la CIDH. Por tanto, esperemos que la CIDH se pronuncie en estos días, máximo hasta el lunes, para proteger a los cruceños, a su dirigencia y a sus líderes. Hemos visto a la ministra Marianela Prada queriendo endosarle la violencia del paro cívico en Santa Cruz a los cruceños, y no la vimos ruborizarse. ¡Qué desvergüenza de la ministra! El gobierno intenta victimizarse con una violencia que ellos mismos provocan en Santa Cruz, que ellos mismos promueven a través de la movilización y el traslado de policías desde todas las regiones del país hasta Santa Cruz. Esos policías que protegen a grupos de choque, una violencia que el propio gobierno promueve a través de grupos de choque violentos, salvajes, que están decididos a matar en Santa Cruz. Hemos visto que el gobierno promueve la violencia a través de acciones como la de Puerto Quijarro, donde montaron un muerto para endosárselo a los cívicos de Puerto Quijarro y después perseguirlo. Hoy ya sabemos que el muerto en Puerto Quijarro fue producto de una asfixia por los gases de la policía que reprimía a los ciudadanos en Puerto Quijarro. Pero claro, después vino la persecución, el montaje. Hemos visto al gobierno montar un plan violento contra Santa Cruz a través de los ataques violentos en La Guardia, en Pailón, en San Carlos, en el Plan 3000. Hemos visto al gobierno montar un cerco genocida y criminal contra Santa Cruz, intentando asfixiar a los cruceños a través de su economía. No pasaban alimentos, ni pasaban hacia adentro, ni podían salir hacia el resto del país. Hemos visto cómo en el resto del país subieron los precios de los alimentos a niveles exorbitantes. No pasaban ambulancias, no pasaba combustible, se cortó el gas para las industrias. Hemos visto al gobierno querer asfixiar a los cruceños, pero también a los bolivianos, porque Santa Cruz le provee de los alimentos en el orden del 75% a todas las poblaciones del país. Hemos visto al gobierno provocar violencia, provocar muerte, provocar ataques a los cruceños, y así el gobierno dice que Santa Cruz es violenta. Ministra,
No sea sinvergüenza, no sea cínica, no sea mentirosa. Todos los bolivianos sabemos que la violencia vino promovida desde el gobierno y eso tiene un nombre, se llama terrorismo de Estado. Ese es el plan que urdió el gobierno, terrorismo de Estado. Lo segundo que queremos decir es que para nosotros está muy claro que con la conferencia de prensa de la ministra de Gobierno anoche, lo que ha hecho es empezar a montar un escenario para criminalizar y para luego perseguir y aprender a la dirigencia y a los líderes de Santa Cruz. Y esto por informaciones del mismo entorno del gobierno, porque se filtran esas informaciones y no todos están de acuerdo con el plan, con el terrorismo de Estado que ha montado el gobierno del MAS. Estamos completamente seguros que primero montaron violencia, hicieron terrorismo de Estado, ahora están montando una narrativa, están contando una mentira completamente falsa para generar un escenario en el que después, y como último paso, tengan que criminalizar y aprender a la dirigencia cruceña. Y sí, hay el peligro y hay una decisión que la está evaluando el gobierno nacional de aprender al presidente cívico, al gobernador cruceño y a otros dirigentes cívicos de Santa Cruz. Por supuesto, la pelota está en la cancha del gobierno. Debe pensarla no una, ni dos, ni tres veces. Debe pensar muy bien lo que está haciendo el gobierno, porque Santa Cruz es un pueblo noble y valiente que sabe defender sus derechos. El gobierno debe pensar muy bien su siguiente paso. Un operativo de represión, de violencia, de cerco, de invasión a nuestro departamento que está objetivamente y debidamente documentado, incluso por la prensa. Tuvimos 21 días desde el Cabildo del 30 de septiembre hasta el 21 de octubre en el que las autoridades y el pueblo cruceño pidió un espacio de diálogo al gobierno, espacio de diálogo que no se otorgó en absoluto, y el gobierno esperó que se instale el paro para trasladar efectivos policiales, destacamentos policiales de todos los departamentos de Bolivia, incluso con sus comandantes. Santa Cruz fue transformada en un campo, un verdadero campo de guerra, de amenaza a la población civil constituida en este paro cívico, pacífico, para censo 2023 para los bolivianos. En este escenario de guerra, en la primera noche, cuando se estaba instalando el paro, tenemos la primera evidencia de la determinación del gobierno, que era no ir por el diálogo, sino ir por la violencia. Y aquí es donde se produce una baja, lamentablemente un ciudadano pierde la vida, que el gobierno tiende a tergiversar por falta de ayuda humanitaria, hicieron que fallezca este ciudadano, esta persona, el señor Taborga, lamentablemente. Ese es el primer muerto de este paro que el gobierno generó por su falta de capacidad de diálogo, por su decisión de cercar, de violentar a Santa Cruz, de invadir Santa Cruz. El cerco que las milicias masistas generaron acordonando distintos puntos de nuestra ciudad, la refinería de Palmasola, para no permitir que tengamos insumos, para no permitir que se trasladen y circulen ambulancias, para no permitir ayuda humanitaria, para no permitir el paso de alimentos, atentando incluso contra la economía y la alimentación de todos los bolivianos, la salud y la vida. En este cerco, estos cercos estuvieron generados por milicias, miles de personas traídas desde distintos puntos de Bolivia, donde se ha visto que esta invasión sea considerada como un derecho. La ministra quiere endilgársela, la ministra y su gobierno, porque la cabeza de este operativo es a órdenes del presidente Arce Catacora. Pretenden endilgarle las pérdidas al departamento de Santa Cruz.
Le recordamos a la ministra que el cerco lo produjeron ellos. La prohibición a las exportaciones también. La no salida y llegada de carburantes también. La agresión a todos los puntos donde la ciudadanía se constituye en el paro pacífico la han generado ellos, con ayuda y con total complicidad de la policía. ¿Cuándo se ha visto que un gobierno que tiene el poder de la coerción, que tiene el poder de la fuerza, se vuelque contra su pueblo? Solo en las dictaduras. Le preguntamos a la ministra, ¿en qué país vive? ¿Acaso no sabe que en los días de la vida cotidiana las mujeres son violadas, son atacadas lamentablemente? ¿No conoce ella cómo la justicia y la policía no operan en favor de esta población vulnerable? ¿No sabe que los niños viven en los canales y piden limosna? O sea, resulta que recién tal vez en el momento del paro salieron a circular la ciudad, salieron de su palacio para ver la mendicidad, el estado de necesidad en el que está el pueblo boliviano, la vulnerabilidad de una población desprotegida por la que estamos luchando. Justamente por eso estamos pidiendo censo, porque esos son los ciudadanos invisibles. El gobierno de Arce Catacora ha querido generar una asfixia económica, no solo a Santa Cruz, sino a Bolivia en su conjunto. Nos ha agredido, nos ha dejado en estado de indefensión, ha agredido a la prensa. 2 canales han sido duramente violentados, Gigavisión, Unitel, entre otros reporteros. Una agresión brutal para evitar la posibilidad de que haya una libertad de expresión, la vigencia de la libertad de expresión y prensa en Bolivia. Vamos a decirle al gobierno, ustedes van a responder por estos crímenes. Ustedes son los culpables del cerco. Ustedes son los culpables de las pérdidas económicas. Ustedes son los culpables del operativo que todavía quieren realizar porque siguen trasladando policías y huestes para seguir agrediendo a nuestra población. Si hay un muerto, si hay una situación de violencia, el único responsable es el Estado boliviano y el gobierno boliviano, porque han mentido con un diálogo que no existió, porque lo han usado de pretexto para invadir nuestro departamento como nunca antes se había hecho desde el año 50. Es hora que permitan que nuestra reivindicación justa tenga el resultado que el pueblo en las calles seguirá esperando. Censo 2023 y posibilidad de redistribución de recursos para los bolivianos, tanto para las regiones en el 2024 y además la posibilidad de redistribución de escaños de acuerdo a población para las elecciones del 2025. Santa Cruz siempre será leal a sus principios. Santa Cruz lucha por Bolivia. Santa Cruz es Bolivia. No sean discriminadores, no nos violenten, no nos segreguen. Este pueblo merece el respeto que se ha ganado.